Hola, hoy quiero hablarte sobre la culpa. Vivimos en una sociedad en donde la culpa pareciera que está bien vista. Es más, a veces nos puede dar la sensación de sentir que somos más buenos si nos sentimos culpables. Sin embargo, nada está más lejos de la realidad. La culpa genera muchísimo sufrimiento, es un sentimiento que corroe, que oxida, que no trae nada bueno. Cuando nos sentimos culpables es como que estamos pidiéndole al universo que nos dé un castigo por algo que hicimos o por algo que no hicimos. Esa es la información que estamos mandando al campo cuántico. Estamos clamando un castigo. Es como que lo estamos pidiendo a gritos, que alguien nos castigue. Así que adivina qué te devolverá entonces el campo. Más dolor y más sufrimiento, ¿sí? Nadie dice que si hiciste algo que te has dado cuenta de que no estuvo bien, no entres en responsabilidad. Son cosas completamente diferentes, porque cuando entras en responsabilidad buscas las razones que te pudieron haber llevado a actuar de esa forma, buscas la raíz profunda y cuando comprendes te perdonas. Y sacas balance de ese aprendizaje para entonces no volver a cometer el mismo error. Y pides disculpas también si es necesario. Pero cuando te mantienes en la culpa, te autocastigas y esto hace que lo vivas como una condena. Así que lo más probable es que lo repitas inconscientemente porque lo estás viviendo como una condena. Por otro lado, es importante entender que dentro de la dinámica de la culpa, si tú te sientes culpable, tarde o temprano vas a proyectar esa culpa en otro. Vas a estar echándole la culpa a alguien por lo que te sucede, ¿sí? En vez de responsabilizarte y observar que tienes que cambiar internamente. Cuando no nos responsabilizamos de nuestras vivencias, de nuestra propia vida, de nuestra felicidad, culpamos a los otros, sin darnos cuenta de que esto nos posiciona completamente en el lugar de la víctima. Y cuando estamos en esta posición, nos quedamos sin recursos. Así que huye de esta posición. Quedamos completamente atrapados. La única forma de crecer, madurar y comenzar a vivir una vida en plenitud es responsabilizándonos de nuestras vidas y comprendiendo en qué estamos fallando o qué no estamos haciendo o qué estamos haciendo mal, pero no para sentirnos culpables, sino para comenzar urgentemente a provocar un cambio en nosotros mismos. No se trata de criticarnos, se trata de observarnos. Es bueno también estar claro de que la culpa es una forma muy precisa de manipulación. Es una táctica para poder dominar a los otros, para hacer sentir mal a los demás. Porque cuando yo te hago sentir culpable, me pongo en una posición de superioridad, por lo cual no habla bien de nosotros mismos. Ten en cuenta que solo nosotros tenemos el poder de permitir también que nos manipulen. Si estás en el lado en donde te hacen sentir culpable, sientes que te hacen sentir culpable, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos el poder de permitirlo o no. Ese es un límite emocional que decidimos poner. Yo decido si me sumerjo en esa emoción para sentirme mal o si simplemente tomo conciencia de lo que me está diciendo esta persona y lo que hay detrás. Y racionalmente me separo de esa sensación. Me vuelvo un espectador de mis propias emociones. Un espectador de lo que está sucediendo internamente en mí y decido hacia dónde avanzar. Esto es algo que tú puedes hacer siempre que tengas alguna emoción fuerte, ¿sí? El ponerte en una posición de observador en vez de sumergirte directamente. Uno se disocia. Al principio parece que fuera difícil, pero en la medida que lo vas practicando vas a darte cuenta que no es difícil en realidad, ¿sí? Y te permite ponerte en la posición que decidas ponerte. A veces se trata de límites que tengo que poner y entonces si no estoy acostumbrada a ponerlos, me va a costar más. Me puedo sentir mal porque los que están a mi alrededor no van a estar contentos
y me lo van a hacer saber posiblemente, porque no están acostumbrados a que yo le ponga esos límites. Entonces, ahí es donde tienes que recordar, tener en cuenta que tú los acostumbraste así. Así que es normal que no te sientas cómodo al principio, ¿sí? Y que los demás se incomoden también. Es necesario pasar por ese proceso, si en verdad te quieres salir de ese círculo vicioso. Cuando la persona se siente culpable porque se da ciertos permisos, del que sea. Por ejemplo, yo he escuchado personas que dicen sentirse culpable por descansar un domingo, o por salir el fin de semana, o por comprarse ropa sin que hagan excesos. Posiblemente detrás de ese sentimiento de culpa puede haber muchos programas de falta de merecimiento. Ten en cuenta esto. Tendrás entonces que trabajar esas creencias que te limitan, qué pasó en tu historia por la cual no te sientes merecedor, merecedora. También de dónde pudiste haber aprendido esto. A veces son cosas aprendidas. ¿A quién veías haciendo esto? ¿A mamá, a papá, a las personas que te criaban? Porque es que aprendemos en realidad y podemos estar sintiéndonos culpables porque aprendimos que eso estaba mal, ¿sí? Como si estuviera mal en realidad, porque no es que esté mal, eso solamente es un juicio. O en qué parte de mi historia entendí que no me lo merezco, también, eso es muy importante. Fíjate qué cosas te decía de pequeño, de adolescente, posiblemente hayas sacado una conclusión de ti mismo que es errónea, ¿no? Que se volvió una creencia a raíz de las vivencias que pudiste haber tenido y que está hoy controlando tu vida de adulto, nada más.